Hola a todos mis amigos, a todos los hermanos que siempre me han seguido y apoyado. Soy de. Hoy quiero compartir con ustedes una gran noticia, una victoria por la que he tenido que pagar con mucho sufrimiento y heridas emocionales. La primera audiencia judicial ha terminado oficialmente, y la justicia, aunque llegó tarde, finalmente se ha puesto del lado de la verdad. El honorable juez, después de examinar todas las pruebas, vio a través de la máscara hipócrita de mi ex esposa. Dictó una sentencia contundente que dejó a toda la sala del tribunal sin aliento, un castigo digno para quien vive en la falsedad. Ella no recibirá ni un solo centavo de nuestros bienes comunes. ¿Por qué? Porque el tribunal reconoció que fue ella quien pisoteó la santidad de nuestro matrimonio. Su vil traición, su descarado engaño fue lo que destrozó a esta familia. Una adúltera jamás merece disfrutar del sudor y las lágrimas del esposo al que engañó tan cruelmente. Pero amigos, esta victoria no parece traer la paz completa que yo esperaba. En el momento en que se leyó el veredicto, vi estallar la locura dentro de ella. No lloró de arrepentimiento, no bajó la cabeza avergonzada. Gritó en medio del tribunal como una desquiciada, negándose a aceptar la realidad de que había perdido todo. Pero lo que más me obsesiona hasta este momento no son sus gritos ni sus maldiciones, sino su mirada. Esos ojos inyectados en sangre clavados en mí como si quisieran devorarme vivo. No era la mirada de una perdedora resignada, sino la mirada de una bestia acorralada calculando su venganza más cruel. En esa mirada asesina sentí claramente que una oscura conspiración se está gestando. Sé que la tormenta aún no ha pasado. Ella volverá. Los necesito a mi lado en este momento. Por favor, presiona suscribirse, subscribe y activa la campanita de notificaciones ahora mismo para darme fuerzas. Prometo mantenerlos informados de todo lo que suceda. Gracias a todos por creer en D. ¡Pum! El sonido del mazo del juez resonó seco y decisivo, cortando la atmósfera densa y cargada de tensión en la sala del tribunal. Para mí, ese sonido no fue solo un procedimiento legal, fue como una campana anunciando mi liberación. Una liberación por la que he tenido que pagar con sudor, lágrimas y largas noches de insomnio y dolor. Se acabó. Finalmente la justicia ha hablado. Me senté allí con las manos entrelazadas tan fuerte que mis nudillos se pusieron blancos, tratando de contener el corazón que latía desbocado en mi pecho. El juez, la personificación de la dignidad de la ley, miró directamente a la mujer que estaba en el banquillo de los acusados, mi ex esposa, y leyó una sentencia que ella ni en sus peores pesadillas imaginó escuchar. Considerando la grave violación de las obligaciones matrimoniales, la traición y la falta de honestidad de la demandada, el tribunal declara: la demandada no recibirá ningún beneficio sobre los bienes comunes, ni un centavo, ni un metro de tierra, completamente con las manos vacías. Ese es el precio que paga una traidora. El tribunal lo vio todo. Vieron la hipocresía detrás de su maquillaje, vieron las pruebas de su vil adulterio que intentó ocultar, y lo más importante, vieron el dolor de un hombre apuñalado por la espalda, por la persona con la que compartía su cama yo. Pero amigos, el silencio de la justicia solo duró unos segundos. Inmediatamente después se desató la furia de una bestia salvaje. Ella se quedó petrificada. Su rostro, habitualmente arrogante, pasó de estar pálido a rojo de ira. Y entonces enloqueció. «Es absurdo, son unos estafadores, ese es mi dinero, yo soy quien se lo merece», gritó un alarido penetrante que desgarró la solemnidad del tribunal. No aceptaba la derrota. Agitó los brazos y tiró todo lo que había en la mesa de su abogado al suelo. El sonido de los papeles volando y los vasos de agua rompiéndose se mezcló con sus maldiciones vulgares, creando una escena de caos aterrador. Me señaló a la cara, luego al juez, gritando como si ella fuera la víctima más lamentable del mundo. «Ese es un desgraciado. Me robó mi juventud.
Ese dinero es mío, devuélvemelo. Qué ridículo y amargo. Hasta en este último momento, cuando la verdad ha sido expuesta bajo la luz, ella sigue fingiendo descaradamente ser la víctima. La codicia y el egoísmo han corroído su humanidad, convirtiéndola en alguien sin vergüenza. Las fuerzas de seguridad tuvieron que luchar para contenerla y evitar que se abalanzara sobre mí para atacarme. En medio de esa tormenta de locura sentí una calidez suave deslizarse en mi mano temblorosa. Era Huyen. Huyen estaba sentada a mi lado silenciosa y firme. No dijo una palabra, solo apretó mi mano con fuerza. Ese apretón fue como un ancla que me mantuvo firme en medio de la corriente violenta de la vida. Me volví para mirar a Huyen y en sus ojos preocupados pero llenos de confianza, encontré la paz que había perdido hace tanto tiempo. Nos tomamos de la mano hombro con hombro, formando una muralla sólida que la locura de esa mujer no podría romper. Pero la historia no terminó ahí. Cuando los guardias la arrastraban fuera de la sala, ella giró la cabeza repentinamente. Entre la multitud caótica, su mirada me encontró. Y en el momento en que nuestros ojos se cruzaron, sentí un frío helado recorrer mi espalda. Esa no era la mirada de una mujer que acababa de perder sus bienes, era la mirada del diablo. Sus ojos estaban inyectados en sangre, desorbitados y llenos de resentimiento. Miró fijamente nuestras manos entrelazadas, la mía y la de Huyen, mordiéndose el labio hasta sangrar. Y aunque estaba lejos, pude sentir el aura asesina que emanaba de ella. En esa mirada de odio extremo leí una declaración de guerra silenciosa y aterradora. No cantes victoria de... No he terminado contigo. Haré que pagues un precio 1000 veces más alto que este dinero. Me estremecí. La victoria en el tribunal de hoy quizás sea solo el final de un capítulo trágico, pero es el comienzo de una guerra de supervivencia mucho más cruel. ¿Qué tan terrible será la venganza de una mujer que lo ha perdido todo? ¿Qué hará para dañarme? Y lo que es más aterrador, le hará daño a Huyen y a mis seres queridos. Me volví hacia Huyen tratando de sonreír para tranquilizarla, pero en mi interior crecía una ansiedad invisible, la verdadera tormenta. Tal vez apenas esté comenzando. Amigos, ¿de realmente necesita sus consejos en este momento? ¿Qué debo hacer para proteger a mi familia de la locura de esa mujer? Por favor, déjenme saber sus pensamientos en los comentarios. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. Este viaje aún es largo y peligroso y necesito que me acompañen. Gracias a todos. Al salir por las puertas del tribunal, la luz amarillenta del atardecer caía sobre las calles tiñéndolo todo de un naranja oscuro. Se supone que este debería ser el color de la victoria, el color de la esperanza. Pero, ¿por qué en mi corazón evoca la sensación de un ocaso agonizante, anunciando una noche oscura que está por caer? Arranqué mi vieja motocicleta Honda, esa compañera fiel que ha atravesado conmigo tantos años de pobreza. El sonido del motor, brum, brum, rompió el silencio incómodo entre Huyen y yo. «Sube, cariño, vamos a casa». Huyen se subió atrás y rodeó mi cintura con sus brazos, abrazándome con fuerza. El calor de su cuerpo se transmitió a mi espalda delgada, haciéndome sentir un poco más firme. Nos mezclamos con el tráfico bullicioso. El sonido de las bocinas, las risas de la gente a nuestro alrededor. Pero parecía que tanto Huyen como yo estábamos perdidos en nuestros propios pensamientos. En el camino a casa intentamos hablar con alegría. Reímos, hablamos del futuro, de cómo usaríamos nuestros pocos ahorros para arreglar el techo que tiene goteras. Pero para ser honesto, mi sonrisa era increíblemente forzada. Y sabía que Huyen también intentaba hacérsela fuerte para tranquilizarme.
Porque aunque nadie lo dijo en voz alta, la última imagen en la corte seguía obsesionando nuestras mentes, la mirada de mi ex esposa. Para disipar esa atmósfera pesada e invisible, giré hacia el pequeño mercado callejero cerca de casa. Hoy tenemos que celebrar, no. Me volví y dije en voz alta para superar el ruido del viento. Compraré el pollo más delicioso del mercado para hervirlo. Hace mucho tiempo que nuestra familia no come bien. Huyen sonrió hasta cerrar los ojos y saltó de la moto con agilidad. Al ver su figura sencilla y apresurada moviéndose entre los puestos de camarones y pescado, se me encogió el corazón de ternura. Ella merece cosas mejores, banquetes más lujosos, no solo un pollo hervido en este mercado rural. Pero ella nunca se queja, nunca exige. Ella es el regalo invaluable con el que el cielo compensó mi vida tormentosa. Elegimos una gallina gorda y aceitosa y algunas hierbas frescas. Sosteniendo la bolsa de comida, Huyen inhaló el aroma de las verduras con los ojos brillando de fe. ¿Ves, cariño? El cielo tiene ojos. Él nunca nos quitará lo que realmente pertenece a nuestra familia. Los que viven bien serán recompensados y los malvados serán castigados. Hoy es la prueba más clara. Las palabras de Huyen, llenas de la filosofía del karma, sonaron gentiles y santas. Pero no sé por qué hicieron que mis entrañas ardieran como fuego. Me detuve, puse mis manos sobre los hombros de Huyen y la miré profundamente a los ojos. No podía ocultarle la ansiedad que desgarraba mi interior. Huyen, lo sé y creo en la ley del karma. Pero dudé con un nudo amargo en la garganta. Todavía me siento muy inseguro. ¿Viste su mirada cuando la sacaron de allí? No era la mirada de alguien que se rinde. Contenía odio, cálculo. Tengo miedo de que ella no nos deje en paz. Está loca y un loco es capaz de hacer cualquier cosa. Mi miedo no es infundado. He vivido con esa mujer lo suficiente para entender su naturaleza. Cuando su codicia no se satisface, se convierte en crueldad. Al escucharme la sonrisa en los labios de Huyen, se apagó por un instante. Pero muy rápidamente recuperó la compostura, tomó mis manos callosas y las apretó fuerte. No pasa nada, amor. Quizás es porque acabas de pasar por mucho estrés y piensas demasiado. Ahora que la ley está de nuestro lado, ¿qué más se atrevería a hacer? No te asustes a ti mismo. Me tienes aquí y nuestra hija nos espera en casa, superaremos todo. Vámonos, está a punto de oscurecer. El consuelo de Huyen fue como un chorro de agua fresca vertido sobre mi alma seca. Si soy un hombre, el pilar de la familia, no se me permite ser débil. Debo ser fuerte para proteger a Huyen y a mi hija. Asentí tratando de forzar una sonrisa. Si el día de ayer fue el resplandor brillante de la justicia, entonces esta mañana mi cielo se ha derrumbado por completo. Fui demasiado ingenuo. Pensé que el veredicto del tribunal sería mi escudo protector. Pero me equivoqué. Para alguien que ha perdido su humanidad como mi ex esposa, la ley es solo papel mojado. Ella no eligió obedecer la ley, eligió la ley de la selva. Esta mañana comenzó como cualquier otro día normal. Me levanté temprano preparando mi camisa gastada para ir a trabajar. En la cocina, Huyen preparaba el desayuno y la risa cristalina de la pequeña Maya llenaba el aire. Esa escena era tan pacífica que olvidé la advertencia que mi intuición me gritó ayer. Saqué mi vieja motocicleta por el portón, respiré hondo el aire fresco de la mañana y me dije a mí mismo: vamos. De la tormenta ya pasó, ahora es momento de trabajar duro para cuidar de ellas dos. Pero... chirrido. Un frenazo ensordecedor rasgó el silencio. Un auto negro se detuvo bruscamente justo frente a la puerta de mi casa, bloqueando el camino. La puerta del auto se abrió y mi pesadilla descendió. Era ella.
con el mismo rostro maquillado de siempre, pero la sonrisa en sus labios hoy era más retorcida y cruel que nunca. No venía sola. Junto a ella bajaron 4 hombres desconocidos. Eran enormes feroces con los brazos cubiertos de tatuajes monstruosos. Sus ojos me miraban sin ninguna emoción, fríos, como quien mira a una presa que ya está atrapada en la red. Antes de que pudiera abrir la boca para preguntar, la voz chillona y venenosa de mi ex esposa resonó: «Golpéenlo, golpéenlo hasta dejarlo lisiado. Este desgraciado es quien usó trucos sucios para robarme todos mis bienes. Les digo a ustedes, esta tierra, esta casa debería ser mía. Derríbenlo y les daré la mitad del valor de este terreno como prometí». Me quedé paralizado. La mitad del terreno. Está loca. Se atreve a usar el sudor y las lágrimas de toda mi vida como mercancía para negociar con el diablo, contratando gente para golpear a su exmarido. Antes de que pudiera reaccionar, antes de que pudiera gritar ¡ayuda!, esos 4 hombres se abalanzaron sobre mí como bestias salvajes, sin advertencia, sin piedad. Puñetazos como mazos cayeron sobre mi cara, mi pecho, mi estómago. Traté de levantar las manos para protegerme, pero ¿cómo podría la fuerza de un hombre delgado resistir contra 4 matones profesionales? ¡Pum! ¡Bam! Caí desplomado sobre el suelo frío justo frente a mi propia casa. La sangre brotó de mi nariz y mi boca espesa y con olor a hierro. No se detuvieron. Patadas continuas golpearon mis costillas y mi espalda. Me encogí cubriendo mi cabeza por instinto de supervivencia, soportando la paliza en un dolor agónico. Pero ese dolor físico no era nada comparado con el dolor mental que tuve que soportar en ese momento. «Papá, no le peguen a mi papá. ¡Papá!». El grito desgarrador de la pequeña Maya atravesó mi alma. Huyen y mi hija habían salido corriendo. Lo presenciaron todo. Huyen gritaba y lloraba lanzándose para intentar protegerme con su cuerpo, pero uno de ellos la empujó violentamente haciéndola caer al suelo. Al ver a mi esposa y a mi hija en pánico, al ver a Maya llorar hasta perder la voz, sentí como si alguien aplastara mi corazón. Quería levantarme, quería luchar para protegerlas, pero mi cuerpo ya no obedecía a mi mente. Mi visión comenzó a nublarse. Huyen con el coraje de una esposa desesperada. Sacó su teléfono con las manos temblando, pero gritando con determinación: «Ya llamé a la policía, deténganse ahora mismo. La policía está en camino. Vecinos, salgan a ver. Asesinos, hay asesinos aquí». Al escuchar la palabra policía y ver que los vecinos comenzaban a abrir sus puertas para mirar el rostro de mi ex esposa, cambió de color. La agresividad desapareció, reemplazada por la cobardía. «Retirada, corran rápido», ordenó ella. Los matones se detuvieron, escupieron al suelo junto a mí y se apresuraron a subir al auto. El vehículo rugió y aceleró, desapareciendo en una nube de polvo, dejando atrás un cuerpo destrozado sobre un charco de sangre. El mundo a mi alrededor comenzó a girar. Pasos corriendo. El calor familiar de Huyen me envolvió. «Hermano de cariño, no te duermas, despierta por favor». Los sollozos de Huyen sonaban en mis oídos lejanos como si vinieran de otro mundo. Sentí las lágrimas calientes de Huyen y Maya caer sobre mi rostro, mezclándose con mi sangre. Quería levantar la mano para secar las lágrimas de mi hija, quería decirle: «Papá está bien». Pero mis brazos pesaban como plomo, no podía moverlos. La oscuridad me tragó lentamente. Lo último que escuché antes de caer en coma fue el aullido de la sirena de la ambulancia y el llanto desgarrador de mi esposa y mi hija. Amigos, desperté en el hospital con el cuerpo completamente vendado. Pero las heridas de mi alma tal vez nunca sanen.
Me pregunto, ¿existe en este mundo alguna mujer tan cruel como para contratar gente para casar al padre de su hija, solo por una codicia sin fondo? No solo quería robar dinero, quería robar mi vida. ¿Qué piensan ustedes de este acto bárbaro? ¿Qué debo hacer cuando el enemigo siempre está acechando allá afuera? ¿Dónde estoy? A mi alrededor todo es una oscuridad espesa. No hay luz, no hay dirección. Mi cuerpo se siente tan ligero como si flotara en un océano de la nada, pero al mismo tiempo tan pesado como si 1000 rocas aplastaran mi pecho. Intento abrir los ojos, pero mis párpados parecen estar cosidos. Intento mover los dedos, pero mis extremidades están paralizadas sin ninguna sensación. ¿Acaso ya estoy muerto? ¿Acaso los golpes brutales de esos matones realmente me han enviado al otro mundo? Pero no. En medio de ese silencio aterrador de la muerte, escucho un sonido. Un sonido dolorosamente familiar, el único sonido que ancla mi alma a este cuerpo destrozado. Es el llanto de Huyen. No eran gritos ruidosos, sino sollozos ahogados entrecortados como si su corazón se estuviera rompiendo en 1000 pedazos. Siento una mano pequeña y temblorosa aferrarse con fuerza a mi mano fría. Y luego siento lágrimas calientes caer sobre el dorso de mi mano, gota a gota, ardiendo como fuego quemando mis entrañas. En mi estado de ensoñación, en esa frágil frontera entre la vida y la muerte, escucho la voz de Huyen ronca por las lágrimas. Cariño, hermano, de no nos dejes a mi hija y a mí. Despierta, por favor, te lo suplico. Su voz tiembla suplicando como una niña que ha perdido a su madre. Luego apoya su cabeza en mi pecho, y lo que dijo a continuación hizo que mi alma quisiera gritar de pura impotencia. No necesito nada, ya no necesito que ganemos el juicio. No quiero esa tierra, mi amor. Si el precio de la justicia es tu vida, prefiero que perdamos. Devolveré todo. Le daré todas las tierras, la casa a esa mujer. Le daré lo que ella quiera siempre, y cuando deje a nuestra familia en paz, siempre y cuando tú despiertes conmigo. Dios mío, Huyen. Al escuchar esas palabras me duele el corazón como si me lo cortaran. Mi Huyen, la mujer fuerte que estuvo conmigo ante el tribunal para exigir justicia, ahora está dispuesta a renunciar a todo por mi seguridad. Está dispuesta a ceder ante el mal, dispuesta a entregar nuestro sudor y lágrimas a esa codiciosa solo a cambio de mi paz. Quiero levantarme de golpe. Quiero abrir los ojos, abrazarla y gritar con todas mis fuerzas. No, no lo hagas, amor. No podemos rendirnos. No estamos equivocados. Si le das la tierra, ella querrá más. No podemos dejar que el mal gane. Reuní todas las fuerzas que me quedaban tratando de enviar una pequeña señal a mis dedos para apretar suavemente su mano para decirle que todavía estoy aquí, que sigo luchando. Pero es inútil. Mi cuerpo es como una prisión que encierra mi alma. Grito en mi mente, pero afuera solo hay un silencio mortal. Quiero secar las lágrimas de Huyen, pero mis manos permanecen inmóviles. Esta impotencia duele más que cualquier golpe físico que acabo de sufrir. Ella es un demonio. Pero acepto perder ante el demonio para conservar a mi esposo gentil. Maya necesita a su papá. Yo necesito a mi esposo. Podemos ser pobres. Podemos empezar de cero con las manos vacías, pero no puedo perderte. Huyen seguía susurrando cada palabra como una aguja clavándose en mi corazón. El sacrificio de Huyen es demasiado grande. Mientras mi ex esposa busca todas las formas, incluso los trucos más viles para robar propiedades, mi esposa actual está dispuesta a tirar la riqueza solo para salvar mi vida. Dos mujeres, dos polos opuestos. Un lado es la codicia sin fondo, el otro es el amor incondicional. La oscuridad comenzó a arremolinarse de nuevo, arrastrándome hacia el fondo del abismo del coma. Mi conciencia comienza a desvanecerse. El llanto de Huyen se vuelve más y más débil.
Quiero decirle a Huyen, espérame, por favor, espérame, no moriré, despertaré. No dejaré que tengas que inclinar la cabeza ante esa mujer malvada. Te protegeré a ti y a nuestra hija. Pero no puedo pronunciar ni una palabra. Estoy agotado. Me dejo llevar dejando que la oscuridad me trague, llevando conmigo el tormento incesante de las lágrimas de mi esposa. El viaje de Huyen y mío hoy debe detenerse temporalmente aquí en este espacio blanco y frío del hospital. No sé si mañana cuando salga el sol podré abrir los ojos y ver a Huyen de nuevo. La historia de nuestra lucha por la justicia y la vida de mi familia queda inconclusa. La crueldad de mi ex esposa sigue ahí como un cuchillo colgando sobre nuestras cabezas. Amigos, si sienten compasión por el destino de Dee y por el corazón generoso y el sacrificio de Huyen, por favor denle like y suscríbanse al canal para orar por mi pronta recuperación. Y quiero hacerles una última pregunta. ¿Qué piensan de mi ex esposa? ¿Existe algún castigo adecuado para una mujer tan cruel dispuesta a empujar a su ex marido a la muerte por dinero? Por favor dejen sus comentarios abajo. Sus palabras de aliento en este momento son la única fuente de fuerza para Huyen y Maya. Gracias a todos por escuchar la voz del corazón de alguien que yace en la frontera entre la vida y la muerte. Adiós y hasta luego, eso espero. Xin chào các bạn, chào trở lại với kênh của Định và Huyền. Thì hôm nay là một ngày ờ, tại nơi mà Định và Huyền sinh sống đã có cơn bão lũ rất lớn đi ngang qua. Huyền và Định thì cũng rất lo lắng cho căn nhà của họ. Căn nhà mới của họ là đậm nước, là biết bao nhiêu niềm hy vọng gửi gắm vào căn nhà này. Họ đã bán mọi thứ và dành dụm tiền bạc để xây ngôi nhà, nhưng cơn bão này thật sự lớn. Họ đã đi mua thêm những dây thừng về để gia cố cho ngôi nhà chưa hoàn thiện này. Ngôi nhà vẫn còn đang trong quá trình xây dựng và Huyền muốn ở lại để bảo vệ ngôi nhà. Tuy nhiên Định đã khuyên Huyền rằng đây là một cơn bão rất lớn và việc quan trọng là chúng ta nên di chuyển đến một nơi khác an toàn hơn, và anh ấy muốn gia đình Huyền, Maya cùng Định đến với họ hàng, một ngôi nhà của họ hàng của anh Đệ ở một nơi rất cao và an toàn vững chắc. Cơn bão này liệu có ảnh hưởng gì đến họ thì mọi người hãy cùng